Bueno, bienvenidos a este penúltimo, quizás penúltimo sin duda, estudio sobre la adoración que es aceptable a Dios. No hemos podido, en honor a la verdad, no hemos podido avanzar todo lo que hubiéramos querido en profundidad, pero bueno, por lo menos tenemos una ruta, un camino, pienso yo, en cuanto a seguir meditando en cuanto a la adoración desde el punto, evidentemente, de las Sagradas Escrituras. Algunas cosas para recordar: vimos que la adoración a Dios no solo ocupa o solamente ocupa o debe de ocupar un tiempo determinado en nuestro tiempo, en nuestra vida diaria. No tiene tampoco nada que ver con un día especial de adoración, en este caso para nosotros el domingo, y bien ese domingo, ese día entre los seis del día de la semana, ese séptimo día, o el tiempo que dedicamos en nuestras casas a nuestra vida privada de oración, para orar, que queremos entender que es adoración, pero no es adoración. Orar es una cosa, adoración es otra. Y el resto del tiempo, por nuestra práctica de vida, porque somos así, porque esta es nuestra sociedad, nos dedicamos a perseguir, a alcanzar otros dioses, otros objetivos en nuestra vida. Evidentemente no serán dioses de talla en forma de animal, de persona, de ser humano, pero que por el objetivo, por ejemplo, el excesivo tiempo que dedicamos al trabajo olvidando esta cuestión es muy importante en nuestra vida, por ejemplo, en nuestra relación familiar. Y entonces el objetivo del trabajo por conseguir más cosas, bienestar, logros materiales, pues todo esto se convierte en otros dioses. Y evidentemente, de acuerdo a la luz de Dios, a los mandamientos de Dios, esas dos tablas se convierten en dioses y por lo tanto es idolatría. Después llegamos el domingo a la iglesia y prácticamente cantamos y tranquilamente no sirvo a otros dioses, no tengo más tesoros y cualquier corito de esto, pero que es mentira. Sencillamente es mentira. ¿Por qué? Porque la adoración a Dios, la adoración, nuestra vida de adoración a Dios, no de oración, de adoración a Dios, comprende o debe de comprender todas las actividades que realizamos en nuestro quehacer diario, en nuestra vida diaria. No solo lo que llamamos o denominamos actividades de culto, actividades cúlticas, actividades devocionales. Adorar a Dios implica completamente la vida del creyente. Y esta adoración a Dios se lleva estando en familia, no solo cuando tenemos eso llamado altar familiar, sino también en nuestro tiempo de adoración, pero incluye también nuestro tiempo de compartir con la familia, de estar en familia y de ser familia, de estar con los hijos, de estar en relación con los hijos, manteniendo la unidad familiar y los principios que Dios quiere para la familia. Esta vida de oración incluye nuestro trabajo, trabajando correctamente, honradamente, cómo agrada al Señor, nuestra vida de estudios, estudiando, preparándonos para los que están en este tiempo de prepararse, preparándose para el día de mañana, para ser mejores testigos de Jesús en medio de esta sociedad. Esta vida del creyente, esta vida de adoración solamente abarca a los nacidos de nuevo. Porque ¿qué dijo nuestro Señor Jesús a la mujer samaritana? Que llega la hora en que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ese adorar a Dios en espíritu y en verdad, en la verdad del Evangelio, solamente proviene para los hombres, mujeres, jóvenes, niños,
que han sido rescatados y por la obra del Espíritu Santo han sido rescatados de una vieja manera de vivir y por la obra del Espíritu Santo son hechos nuevas creación, lo que Jesús le dijo a Nicodemo, el nuevo nacimiento. Entonces, por esta interrelación entre la vida de adoración, la vida cristiana, la vida de adoración se convierte en un signo visible de salvación. Me explico, porque no solamente los nacidos de nuevo pueden adorar al Padre en espíritu y en verdad, y los nacidos de nuevo son los que han venido a la redención en Cristo. Ahora miremos, hemos visto esta semana pasada lo que era la adoración inaceptable, lo que Dios no acepta a pesar de que tenga formas aparentes de acuerdo a ciertos conceptos e interpretaciones de las Sagradas Escrituras. Ahora lo que vamos a intentar empezar a mirar entre esta semana y la que viene, es lo que es la adoración aceptable, lo que Dios acepta como adoración. La adoración aceptable a Dios tiene una característica, y esta característica es la contraria, entendamos esto, es la contraria a la que el Señor Jesús denunció que era la característica de algunos fariseos. Vamos a ese evangelio que veríamos en Mateo 15, donde al final de que esta disputa que hay entre estos fariseos y Jesús sobre los discípulos que se la van, guardan, no guardan, va a un texto el Señor Jesús del profeta Isaías y dice: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Intentando hacer por mi parte una paráfrasis, no soy muy aficionado a las paráfrasis porque a veces decimos cosas que no quiero decir, pero quiero que me ajusto a esta paráfrasis contraria a lo que el Señor quería decir, y por lo tanto es lo que el Señor quería decir. Esta paráfrasis podría ser: este cristiano me adora con las palabras y su corazón, su vida, todo su tiempo, su vida, está cada día más cerca de mí y de mi voluntad. Yo creo que en ese término positivo lo que el Señor Jesús, empleando el texto del profeta Isaías, quiso decir: cristianos que adoran, creyentes que adoran no solamente con las palabras, sino porque su vida, su corazón interior, su vida interior y su vida pública cada día está más cerca de Él y de hacer su voluntad. Y esto es adoración. Los verdaderos adoradores tienen que dar una imagen, una forma por la cual se pueda distinguir a un verdadero adorador. Vamos, por ejemplo, ahora al Salmo 24, versículo 3 a 6, es muy conocido. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Esto es, ¿a quién aceptará Dios delante de su presencia? Porque Dios no acepta delante de su presencia a cualquiera. Dios acepta delante de su presencia al que reúne una serie de características para poder subir al monte del Señor, o sea, ascender a la presencia de Dios y estar delante de su presencia y que el Padre lo acepte. Sigue diciendo el salmista: el de manos limpias y corazón pura. Podemos entender fácilmente el que sus manos no se han manchado de sangre, no se ha manchado de nada incorrecto y su corazón es puro. El que no ha alzado su alma a la falsedad, no sigue lo falso. El que hay verdad en su boca, que no jura con engaño. Una serie de características. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación.
tal es la generación de los que le buscan. Esos que adoran, que le buscan en espíritu y en verdad, deben de tener estas características antes de llegar a los tiempos que solemos limitar de adoración, al tiempo de adoración del domingo por la mañana o por la tarde. Antes de ese tiempo hay que mirar, examinar nuestra vida. Limpieza de manos, limpieza de corazón, pureza de corazón, que no hay mentira, no hay falsedad. Esto es el tipo de gente que Dios busca. Este tiene que ser el tipo de gente que ha nacido de nuevo. De los que buscan tu rostro como Jacob, Shelah. Los que son adoradores aceptables y verdaderos son los que tienen estas características. No le demos más vueltas al asunto. Las manos limpias, es decir, que son obedientes a Dios, son purificados y están limpios. Un corazón puro, es decir, que sus motivos, sus deseos son correctos y que verdaderamente le buscan. No es un momento cúltico, es buscar a Dios en la adoración. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Cuando una familia junta buscan a Dios en adoración. Ahora, por cierto, esta versión del Salmo que he elegido de las Biblias de las Américas frente a otras versiones no emplea una palabra hebrea que aparece al final, que es Shelah. La Biblia de las Américas la emplea y algunas otras versiones. Esta palabra Shelah aparece en algunos salmos, también aparecen en el libro de Habacuc. ¿Qué significa esta palabra? Es una invitación, una orden dentro de la antífona, dentro del canto, una orden a guardar silencio, a callarse todo el mundo. Pararse en ese momento. Y antes de seguir cantando, meditar en lo que se ha leído anteriormente. Shelah es una orden a callar y meditar en lo que se ha leído, en lo que se ha cantado, en lo que se ha dicho. Porque muchas veces cantamos en la adoración sin meditar exactamente en lo que estamos cantando. Y aquí aparece esta palabra, Shelah, cállate. Cállate y medita. Mira si tu vida corresponde exactamente a lo que acabas de cantar. He dicho que la adoración es sinónimo de salvación. No es que seamos salvos por adorar, sino que la salvación es como resultado de la adoración que proviene de hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, niños que han nacido de nuevo, que han sido redimidos por la sangre preciosa de Jesús. Y nuestra adoración es aceptable a Dios si está de acuerdo con las Escrituras. Yo puedo pensar, puedo creer que estoy dentro del número de los salvos. ¿Por qué? Porque la meta de la salvación es producir adoradores verdaderos y aceptables. Este fue el propósito original de Dios. Ese propósito se creó con la caída de nuestro padre Adán y nuestra madre Eva. Pero en Cristo el propósito de Dios es volver a producir esta generación de adoradores que adoren a Dios en verdad y que su adoración sea aceptable. Esto es lo que Jesús intentó transmitirle
aquella mujer samaritana en el proceso. No importa tanto, no es la disputa si vuestros padres adoraron en Jericín y nosotros adoramos en Jerusalén. Este no es el problema. El problema teológico no es este. El problema teológico es que nuestra adoración y la adoración que el Padre busca es una adoración de adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. Y entonces, esa adoración que proviene de corazones, de personas, por quitar este término tan corazones y tal, sino de personas redimidas sinceramente por la sangre de Cristo, este se convierte en un adorador aceptable y verdadero para Dios. Por eso cuando estamos adorando, estamos disfrutando de la salvación. Solamente los santos ángeles de Dios y todos aquellos redimidos por la preciosa sangre del Cordero pueden disfrutar de la adoración. Y es la salvación que tú y yo hemos adquirido no por nuestras obras, no por nuestros méritos, no podemos hacer nada, sino por medio de la preciosa sangre de Jesucristo que se dio en la cruz del Calvario por ti y por mí. Vamos a seguir mirando un poquito más esto. Vuelvo a las palabras, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales adoradores que le adoren. Verdaderos adoradores. La frase, verdaderos adoradores. Este es un término para describir a un cristiano, a un santo, a un creyente, como queramos decir. Deberíamos decir tan fácilmente ser verdaderos adoradores como ser verdaderos cristianos. Creyentes, santos, hijos de Dios. Un verdadero adorador es un hijo de Dios. Un verdadero adorador es un santo. ¿Y por qué? Porque estos dos términos, adoración y creyente, determinan, describe la identidad y la unión del creyente con Cristo. Y otra cosa de este texto que hemos leído, el versículo 23, porque el Padre busca a tales adoradores. Y es que la simple, llana verdad, sencilla verdad es que hemos sido redimidos para adorar a Dios. No hemos sido redimidos para hacernos felices, vivir justo en la tierra, jaja, que sí, y qué maravilloso es conocer a Jesús. Hemos sido redimidos para ser adoradores. Me metería si a tiempo, ¿por qué? Porque somos real sacerdocio. Y como sacerdotes, nuestro ministerio, el de todo creyente, es el de la adoración. Si él quisiera que no fuéramos a la destrucción eterna, simplemente podría sencillamente no habernos creado. Tenía sus santos ángeles para adorarle. Pero él creó al hombre y a la mujer para que le adoraran. Y cuando ambos cayeron, se dispuso redimirlos. ¿Por qué? Porque Él quiere ser adorado por las familias de la tierra. Así que, si mi familia adora, si yo soy un adorador, si mis hijos son adoradores, mi familia es una familia creyente. La adoración a Dios se convierte en sinónimo de ser un creyente. Ahora, en la Biblia de las Américas, volviendo a la Biblia de las Américas, vamos a ver algunos ejemplos, ¿no?, de adoración.
Dice en el libro de Hechos 18:7, y partiendo de allí se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Aquí vemos un hombre, quizás era un prosélito, y este hombre, dice la escritura en la versión esta de la Biblia, el cual adoraba a Dios. Un hombre que era justo y que encima adoraba a Dios. Dentro del contexto que he intentado dar, era un creyente. Y en el versículo 13, Pablo es acusado con estas palabras. Persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley. Las normas de vida que la ley establece nos llevan a la adoración, y está diciendo este principal de la sinagoga, Pablo está diciendo que tienen que adorar a Dios de una forma distinta a la que nosotros adoramos, que es de acuerdo y hay un error, una mentira bastante, perdón por lo de mentira, pero mentira bastante extendida dentro de la iglesia. Pablo no evangelizaba para hacer felices a la gente que creía en el evangelio. Yo no leo en el Nuevo Testamento que un sitio: cree en Jesús y serás feliz. O esa frase que hace años se leía mucho: felicidad es conocer a Jesús. Un filósofo griego te preguntaría qué es la felicidad, ¿no? Felicidad es conocer a Jesús. No, Pablo no evangelizaba para que la gente fuera feliz. Que si creían en el evangelio iban a ser felices, o iban a conseguir cosas, iban a conseguir bienes materiales, como ciertas teologías de la prosperidad y de otras sandeces que hay por ahí. Tampoco Pablo predicaba el evangelio para evitar que la gente se fuera al infierno. O sea, como fin de la predicación del evangelio es que la gente no vaya al infierno. Ni que llegaran a ser ricos, ni poderosos, ni nada. Vamos a dominar y vamos a conquistar y todo el mundo va a ser cristiano. Para Pablo, la evangelización es que los hombres, mujeres y niños, persuadirlos para volver a Dios y por lo tanto hacerse unos adoradores de Él, que vivieran de acuerdo a los principios que Yeshua, bendito sea su nombre, nos había transmitido, para que formaran parte de un pueblo que era es un real sacerdocio, un pueblo de adoradores que el Padre busca que adoren. Como Iglesia de Cristo tenemos que evangelizar a los hombres, a los seres humanos, para que vuelvan a Cristo y adoren a Dios. Y mostrarles que vivir apartados de Dios, vivir sin adorarle a Él, es una vida que no tiene sentido, como vemos por ahí. Es tan sin sentido como pensar que los seres humanos podemos vivir sin eso, como los seres humanos podríamos vivir continuamente en la oscuridad. La adoración es vivir frente a la luz del Dios infinito. El corazón y el alma de la evangelización de la Iglesia es la conversión, pero como resultado que el creyente, los hombres y mujeres, se vuelvan para adorar a Dios, que es el único digno de adoración.
qué trágico es para el cristiano que entiende que él es llamado y redimido, salvado, se ha pagado un precio por él para adorar a Dios. Y después no adora a Dios totalmente como Dios quiere o como debería. Los evangelios, nos dan muchas evidencias de que cuando alguien se encuentra con Jesús y le entrega su vida, eso es que nace de nuevo, como nuestro bendito Jesús hablaba con Nicodemo. La actitud normal es adorarle, darle honor, darle el homenaje, el respeto, la reverencia, la alabanza que Dios merece por él mismo. Este es el resultado de un encuentro con Jesús. No es vivir de cualquier manera, es vivir en gratitud hacia Dios. En gratitud hacia Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 2, verso 11, leemos: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros les ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Lo primero que estos sabios, mal traducidos por la traducción o la tradición Reyes Magos, estos sabios de Oriente, hicieron cuando entraron en la presencia de Jesús fue postrarse y adorarle. ¿Por qué? ¿Qué teología, qué doctrina, qué pastor, qué sacerdote, quién había allí que les estaba diciendo: este es el Cordero de Dios, este es el que Dios empleará para redimir? No había nada de eso. Sencillamente ante su presencia se postraron y adoraron. Porque esta es la respuesta inicial a la realidad del Cristo vivo: postrarse y adorarle. Qué curioso que cuando estamos delante de Él, cuando recibimos una señal de su presencia, lo normal en las Escrituras, lo normal en nuestra vida es postrarnos y adorar. Hablaría de otra cosa, pero no quiero hablar de caídas y de caídas para la espalda, cuando esto es muy contrario a estar delante de la presencia de Cristo. Postrarnos y adorar. En Mateo 8, 1 y 2, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso. Y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este leproso sabía quién era Jesús y lo que podía hacer por él. Y sabiendo esto, acudió delante de él con una actitud de adoración. No acudió delante de él esperando que lo sanara para adorarle. Acudió de entrada con una actitud de adoración. Otro caso lo vemos en Mateo 9:18. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Ya mi hija ha muerto. Pero ante la presencia del bendito se postró, adoró y suplicó por sanidad
o resurrección en este caso para su hija. En Mateo 14:33 leemos: después los discípulos vinieron a Jesús caminando sobre el agua y calmar la tempestad. Conocemos ahí. Y leemos en el versículo entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Siempre la actitud ante la gloria de Dios manifestada en su Hijo Jesucristo es la adoración. Postrarnos delante de Él y adorarle. No solamente, como decía el Salmo que leímos anteriormente, no solamente físicamente, sino también del interior. Porque démonos cuenta, repito, porque esto es importante, siempre, quien quiera que sea, no importa si es un rico, un pobre, un zafio, un ilustrado, me da igual, quien quiera que sea, cuando sea, en el lugar sea, donde sea, la respuesta espontánea e instantánea ante el Cristo glorioso, el Cristo que se manifiesta, es adoración, caer delante de Él y adorarle, de rodillas, postrados delante de Él. Jesús, en el Evangelio de Juan 9:31 leemos que Jesús sanó a un hombre que nació ciego, era ciego de nacimiento. Al ser interrogado por los fariseos acerca de ese acontecimiento que les molestaba bastante, la respuesta de este hombre fue es muy curiosa la respuesta que aparece ahí. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. O sea, Dios no oye al que no le ofrece una adoración de acuerdo a su voluntad de Dios. Pero si alguno es temeroso, y esta palabra temeroso puede ser sinónimo, y podemos también adorador de Dios, y hace su voluntad, a ese oye. Veamos el contraste interesante que este hombre dice que solamente hay dos tipos de personas: los que Dios oye y a quienes Él no oye. O sea, hay que entender que no oye a todo el mundo, sino oye solamente al que tiene unas características que nos demuestran las Escrituras. Por esto es adoración, de acuerdo a los títulos adoración de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y la gente que no escucha son los pecadores, que no va a escuchar son a los pecadores. Y a la gente que oye son adoradores. Y alguien me dirá, bueno, pero Dios, pues sí, es verdad. Pero nunca porque escuche y esto signifique algo, sino por su bendita misericordia. Porque de hecho todo el mundo se puede dividir entre pecadores y adoradores que son salvos. Por lo tanto, ser salvo significa ser un adorador. Pablo nos dice en Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, esto ya de entrada tendría que ser, si meditamos, hacemos un Shelah, como decíamos antes, y meditamos, esto tiene que ser una declaración que necesariamente nos tiene que llevar a la adoración, ¿o no? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, que nos ha bendecido con toda bendición. Esto nos tiene que llevar a la adoración si somos creyentes. Callarnos mudos, caer a los pies del Señor y decir: Señor, ya, que aquí se acabe el mundo, porque me has bendecido con toda, Padre, con toda bendición espiritual, con todo tu potencia. Hay que caer después de esa declaración a los pies de Jesús.
¿Y cuáles son los motivos de esta declaración? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Te das cuenta que has sido escogido por Dios? Antes de que el mundo fuese fundado, Dios ya pensaba en ti. Y te llamó, te salvó para que fueses sin mancha delante de Él. Para que fueses santo. Te predestinó, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es que lo hemos oído tanto que no se nos hace aquí una costra. Hemos sido predestinados para ser por medio de Jesús hijos de Dios, no una palabra del catecismo, no una palabra de la doctrina, quiénes son hijos de Dios, no una palabra de predicación para levantar el ánimo. Hemos sido predestinados, preparados, dispuestos para llegar a ser adoptados como hijos suyos. Porque según el puro afecto de su voluntad, porque a Él le ha placido. Y esto con un resultado para la alabanza de la gloria de su gracia. Con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de tu gracia. Yo quiero invitarte que cuando acabes de leer esto, cojas este texto de Efesios 1:3, del 3 al 7, y lo leas. Leas esto. Si esto coge una versión más popular, con un lenguaje más popular, me da igual. Y medita en esto, haz un Shelah. Medita en esto. Piensa en esto, que has sido escogido, predestinado desde antes de la fundación del mundo. Deja que el Espíritu Santo de Dios te inunde de esta verdad tan suprema. Te aseguro que el resultado de meditar en esa redención será la adoración, porque insisto, somos llamados a la adoración. Este es nuestro gran llamado, ser adoradores, ser adoradores. Esta es la mejor parte. La mejor parte. Para concluir, sin lugar a dudas, después de este panorama que presenta Efesios, estamos llamados a practicar una adoración aceptable y verdadera. No solo a veces durante el día, no solamente un día a la semana. La adoración, nuestras casas, nuestros hogares, nuestras familias, el lugar donde estemos, debe ser un lugar que se llene de la presencia de la adoración, porque ahí hay un adorador. La adoración es la forma de vida del creyente. La semana que viene concluiremos esta serie de estudios, tratando que el Señor nos bendiga.